decirles que el sector privado ya está hablando de cambio climático y sostenibilidad. Cuando ustedes empiecen a evaluar un proyecto, una posible inversión, esto no se hace ya porque hay tan bonitos los árboles, ay, sí, hay que cuidar el hábitat donde viven los animalitos. Claro, a mí que me encantaría que todo el mundo desde su corazón dijera, hay que cuidar el planeta y que todos en nuestras acciones tuviéramos eso en cuenta. Eso, digamos, sería lo ideal. La realidad de las cosas es que los procesos de toma de decisiones muchas veces no tienen en cuenta, pues por supuesto no pueden tener en cuenta todas las variables porque si no, no tomarían una decisión jamás, pero sí hay ciertas variables que cada vez se hacen más relevantes. Antes se pensaba que uno abría la llave y salía el agua y ya estamos pensando el agua si va a alcanzar o no va a alcanzar. Entonces, si va a haber de la calidad que necesito o va a estar súper contaminada. Entonces me cuesta más hacer el tratamiento y demás. Entonces ese tipo de cosas ya las empezamos a pensar y quiero contarles un poco esto último, pues que hemos estado hablando de cómo está el sector privado en el cambio climático y la sostenibilidad. Por ejemplo, un estudio que nosotros hicimos en estos días, Silvia Escobar, que es una gran líder de Terpel, dice, por ejemplo, para la industria de oil and gas, que es la más amenazada por temas climáticos, considero que la descarbonización del sector del transporte va a ser un gran desafío y una gran oportunidad a la vez. Entonces, no solamente es ver esto como el riesgo y qué vamos a hacer, sino, bueno, ¿qué trae de positivo esto? Toma cada vez más importancia si nosotros estamos viendo, por ejemplo, en el 2019, cuando ya la encuesta que hicimos, los temas más importantes, las principales amenazas identificadas para el crecimiento desde la percepción de un CEO, no estoy hablando desde el científico, no estoy hablando de nada, sino usted como CEO de las grandes compañías, ¿qué piensa? ¿Cuál es la amenaza para el crecimiento? Entonces, en el 2019, ahí ven, temas ambientales y riesgo de cambio climático. Principios de 2019 permanece como primer riesgo. Eso es lo que les digo, aquí pelea con ciberseguridad, riesgo operacional, tasa de cambio, tecnología, terrorismo, todo. A mediados de 2019, de 2020, pues obviamente cuando estábamos haciendo la encuesta, uno era una cosa y luego dijimos, bueno, con todo esto de COVID y tal, ¿esto cómo va a cambiar la percepción de riesgos? Y si bien la percepción de riesgos bajó en temas ambientales al cuarto nivel, porque ya empieza el talento como uno de los riesgos, cadenas de abastecimiento, lo del territorialismo y digamos esta complejidad de geopolítica empiezan a ser, digamos, más fuertes, pero se conserva como uno de los riesgos más relevantes. Esto fue el estudio que hizo KPMG. Ahora, no sé si ustedes conozcan el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es pues, una institución bastante interesante donde se reúnen también los líderes del mundo a conversar sobre para dónde vamos, qué podemos hacer. Pues es un lugar de conversación bien interesante. Y si vemos, por ejemplo, la tendencia, acá lo que les preguntan es cuál es el riesgo más grande que puede haber, tanto por probabilidad de ocurrencia como por como probabilidad de causar mayores daños. Y si nosotros vemos, miren esta tendencia. 2017 teníamos clima extremo, 2017, 2018, 2019. Teníamos migración, que era un tema importante en 2017, fraude de datos, ciberataques, pero miren en 2020, todos los 5 principales riesgos, y como les digo, aquí no estamos hablando de ambientalistas, aquí estamos hablando de los líderes empresariales del mundo. Los 5 primeros riesgos son ambientales. Clima extremo, no cumplir con las metas climáticas, desastres naturales grandes, pérdida de biodiversidad y daño a los ecosistemas, que aparece acá de último.
Mire, esto pues muy rápidamente, esto pues para mí es como normal, pero lo que me doy cuenta es que a veces no tenemos como tan en la mente presente de verdad el cambio climático. Miren esto, miren cómo ha venido creciendo la temperatura en el tiempo. Tenemos un dato atípico que fue el 2016, pero claramente la tendencia es creciente. La tendencia es creciente y por eso se hizo el Acuerdo de París, que ahorita les voy a decir qué es. Entonces, miren, si nosotros seguimos con la tendencia que venimos aquí, aparentemente vamos a seguir creciendo y el crecimiento es exponencial, porque es que no podemos comparar el aparato productivo que da en 1990 con el aparato productivo que da en el 2020. Entonces, el volumen de las emisiones es cada vez más alta. Y lo que se plantea es que si no hacemos una modificación a unas políticas climáticas, si no hacemos, digamos, si no tomamos medidas desde todos los sectores para reducir las emisiones y las acciones que causan el calentamiento global, el cambio climático, vamos a estar en unos niveles de incremento de temperatura que pueden hacer que la vida en este planeta sea bien difícil. Si tenemos algunas de las políticas que se están pensando, por ejemplo, que se pueden implementar, entonces podemos tener esta tendencia. Digamos, acá hay diferentes escenarios con los que se pueden trabajar. Y este que se ve aquí abajo, que es 2 grados, o esta que se va hacia abajo, que es 1.5 grados de crecimiento, es lo acordado en el Acuerdo de París. O sea, yo no les estoy hablando que el cambio climático, para que realmente no tengamos efectos graves, hay que seguir con esta. No, lo que hay que hacer realmente es hacer un quiebre en la tendencia absoluta. Y tenemos que lograr unas medidas que hagan que se disminuya la temperatura del planeta absolutamente. Porque miren, por ejemplo, esto. Si yo les digo, para poner un ejemplo, el sector inmobiliario, pues, que a mí me encanta y que trabaje tanto el tema de vivienda, la vulnerabilidad ante eventos climáticos crece. Miren esto. Cada vez hay más eventos climáticos más grandes, más extremos, y aunque se está aumentando, digamos, la cobertura de seguros, también las aseguradoras ya están diciendo, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Y esto entonces yo cómo voy a hacer? ¿Y yo qué voy a cubrir? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de cobertura de seguros, por ejemplo, eh, hay seguros que ya me están cubriendo temas climáticos. Entonces, si vemos acá que hay más catástrofes relacionadas con el clima. Por ejemplo, el seguro de carros. Acá en Bogotá, que caen granizadas, pues cada vez hay más granizadas. Entonces puede haber más reclamaciones a los seguros para, pues para arreglar el carro por las por la afectación de la granizada. Entonces, esto es algo que definitivamente está en el día a día, pero hemos estado así como el sapito que lo meten en el agua y se va calentando y no nos vamos dando cuenta qué es lo que está pasando y el efecto que se está haciendo. Pero cuando uno empieza a ver este tipo de gráficas, empieza a decir, ok, definitivamente sí estamos teniendo un crecimiento exponencial, y ese crecimiento exponencial definitivamente es algo que está cambiando las reglas del juego y que tenemos que empezar a ver las cosas diferentes. Por ejemplo, en el sector vivienda, entonces hay más inundaciones. Incluso hay algunas partes donde ya no les dan seguro. Hay algunas viviendas donde ya no les dan seguro o les hacen pagar unas primas más altas por estar en zonas de alto riesgo. Entonces es algo que es importante, pues que empieza a ser importante en todo tipo de industrias. Y aquí solamente para enredarlos un poquito más, y este chiste, que no es tan chistoso, es
dice, vamos a lavarnos las manos y vamos a estar todos bien, porque el COVID se nos vino encima. Y por supuesto, el COVID es bien importante y es bastante grave. Encima viene la recesión que va a venir por el COVID, pero encima viene el cambio climático que realmente nos estamos calentando y, por ejemplo, cultivos que van a ser mucho más difíciles, que son muy sensibles a la temperatura, van a estar sufriendo. Pero además de todo, después viene el colapso de la biodiversidad, que crea plagas, que crea, eh, eh, pues digamos, afecta el equilibrio de la Tierra. Entonces nos puede afectar en muchísimas dimensiones. Entonces, esto primero que les decía son N conceptos. Entonces, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de diferentes cosas y qué se puede hacer tal. Entonces, la humanidad empezó a decir, bueno, a ver, tratemos de organizarnos un poquito en estas historias, porque es que cómo nos vamos a poner de acuerdo, además que eh, pues es de todos, no es de ninguno, es de todos y todos nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? Y pues para ponernos de acuerdo, entonces, hay dos marcos que me parecen supremamente interesantes, que uno son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no sé si los han oído, los ODS, y otro son los temas relacionados con el Acuerdo de París. Los ODS, para que los tengan en cuenta, los ODS es la humanidad poniéndose de acuerdo y decir, ok, queremos llegar a diferentes metas, pero ¿cómo ponemos un poquito más ejecutables esas metas? ¿Cómo logramos unos compromisos? ¿Cómo logramos el tener un idioma en común entre los diferentes países? Y este puede ser un cuento viejo y mal contado, pero los objetivos, antes se llamaban Objetivos de Desarrollo del Milenio y gracias a Colombia se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible porque Colombia fue de los que dijo, miren, es que no es desarrollo del milenio, es que tenemos que pensar en una sostenibilidad de este planeta donde vivimos. Y hay diferentes medidas, hay diferentes dimensiones, entonces son los objetivos de buena salud, de calidad de la educación. Tenemos temas también ahí de agua potable, saneamiento, consumo responsable, muchos relacionados con temas medioambientales y otros no tanto, flora y fauna, acuática, ahí está cambio climático como el 13. Y cada país, la idea es que cada país se ha puesto unas metas específicas de acuerdo con cada uno de esos objetivos. Pueden verificar cuáles han sido las metas de Colombia para los ODS y se hacen unos informes de cumplimiento y también hay algunos casos donde la sociedad civil también hace el informe de cumplimiento y dice, nosotros como sociedad civil contribuimos en esto. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible son un lenguaje común que es bastante interesante para los inversionistas, para el sector empresarial, es decir, este es un proyecto que le apunta a estos objetivos. Entonces, yo estoy construyendo un acueducto, entonces estoy haciendo en agua potable y saneamiento básico, pero también puedo hacer un acueducto de tal forma que le apunte al objetivo 14, que es flora y fauna acuática, y eso, pues obviamente agua apunta a objetivos de salud y en fin. Entonces, esos objetivos de desarrollo sostenible es un marco que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Por otro lado, está el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es todo el mundo poniéndose de acuerdo y no sé si ustedes oyeron, sí, pues sí, lo vieron bien, pues claro que, ¿cuál es la edad promedio de esta clase? Debe ser cerca de 20 años, ¿no? Aproximadamente. ¿20? Bueno, de pronto ustedes se acuerdan cuando Trump se lanzó de presidente a su primera vuelta y lo primero que dijo es que yo me voy a salir del Acuerdo de París y es que esas NDCs yo no las voy a cumplir. Y todo el mundo como, ¿de qué está hablando este señor? Que es una NDC, que es un Acuerdo de París. Y la verdad es que no hay mal que por bien no venga. Esas afirmaciones de Trump hicieron también que los ojos se pusieran, pues como, bueno, ¿esto qué es? Este señor se va a salir del Acuerdo de París, va a hacer que Estados Unidos se salga. ¿Eso qué significa? ¿Y eso por qué me afecta?
Y hubo unas movidas supremamente interesantes, porque por ejemplo California y otros estados dijeron, pues así Estados Unidos se salga, yo como, como departamento voy a cumplir igual con unas metas y yo las voy a cumplir. Y el sector empresarial mismo empezó a decir, de pronto yo no voy a esperar a que me pongan la política, yo voy a definir cuáles van a ser mis metas y cómo voy a contribuir a esto. Entonces el Acuerdo de París es que la temperatura crezca 2 grados centígrados o al 2030, ojalá 1.5 grados centígrados. Y otra cosa que pasó bien interesante cuando Trump dijo que se salía del Acuerdo de París es que llegó China. Y para que vean cómo es la geopolítica, entonces China dijo, pero entonces a mí sí me interesa el Acuerdo de París y yo sí me voy a comprometer a cosas, y eso también es una forma de poder, digamos, de poder a nivel global. Pero entonces si estamos hablando así de objetivos de desarrollo sostenible, el Acuerdo de París, qué interesante, sí, súper. ¿Eso qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hablamos de plática? Entonces, el Acuerdo de París, miren, para el 2030 se estima que son entre 580 y 3.2 trillones de dólares anuales. 320 billones de dólares entre Latinoamérica y el Caribe, solo entre 2012 y 2020 es lo que se estima que se hubiera necesitado en su momento, no se han actualizado, digamos, las estimaciones. Y Colombia, solo para el tema de mitigación, 57.4 billones de dólares para de aquí al 2030. Mitigación es reducción de emisiones. Adaptación, que es el otro componente de cambio climático, es como, dadas las circunstancias, cómo me voy acomodando yo, cómo me voy adaptando a esas nuevas circunstancias de climáticas. Es decir, cómo entonces yo tengo un cultivo y le pongo entonces un techo para evitar que, habiendo mayor temperatura, se conserve la frescura del cultivo, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, claramente, esta plata, si se espera que la plata venga solo de los gobiernos, pues no va a pasar. Imagínense el gobierno de Colombia destinando solamente a mitigación 57.4 billones de pesos. No va a pasar. Y no tiene sentido tampoco que lo haga. Lo que se está buscando es, y lo que viene mucho en conversaciones, ¿por qué es realmente importante? Y es que porque a una empresa, porque a un inversionista esto le venía a interesar. No solo porque pues no nos hagamos el harakiri de estoy acabando el planeta y no me importa, sino porque eso es realmente un riesgo climático, es un riesgo de negocio. Y eso lo han dicho diferentes voces. Acá en Colombia, un vocero de eso es el superintendente financiero. Riesgo climático igual a riesgo financiero, riesgo de negocio. Si vemos entonces el marco de ODS, entonces como tiene otras metas y tiene otros indicadores, los ODS solamente dicen que son de entre 5 y 7 trillones anuales de dólares, y solamente para 4 de las metas. Y en Colombia se espera que para 4 de las metas de aquí al 2030 sea unos 108 billones de pesos. Entonces, si bien, como yo les decía, del Acuerdo de París, hay mucho link con los ODS, son, digamos, aproximaciones teóricas diferentes y cada uno incluye una dimensión diferente a la otra. Entonces, como les decía Juanfer y yo les dije, yo soy economista, yo pues de medio ambiente he aprendido una cantidad, pero hay una cantidad que no sé. Pero miren estas voces que ya empiezan a hablar de temas de sostenibilidad. Kristalina Georgieva. Kristalina Georgieva es la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Cuando el Fondo Monetario Internacional hablaba de temas ambientales, claro, cuando es un tema que es bastante material y relevante. Perdón un segundito. Entonces, claro, porque el Fondo Monetario Internacional se está dando cuenta, y es más, creo que ayer o anteayer sacó una nueva publicación de por qué a un país, a una política monetaria, a una política fiscal, por qué le deben interesar los temas climáticos.
por qué cuando se está planeando el crecimiento de una economía se tiene que pensar en temas ambientales y climáticos. Y se empezó a ver, digamos, un movimiento fuerte de, ok, tenemos este COVID, ¿cómo nos vamos a recuperar? ¿Queremos volver a lo mismo, donde nos estamos acabando? ¿O queremos pensar en un green recovery donde podamos tener, un pensamiento un poquito diferente? No estamos diciendo que vamos a pasar de 0 a 100. El otro día estaba en una conferencia y me preguntaban que qué pensaba yo de desinvertir en temas de oil and gas y sacar esas directivas. Yo les decía, miren, pues uno no puede esperar que haya una transición. Uno no compra un carro, yo no sé, no sé que sea un Ferrari, un Porsche, qué sé, y uno no acelera y pasa de 0 a 100 en 2 segundos. No, uno tiene que hacer una transición gradual, o sea, la economía tiene que poder seguir funcionando, pero se tiene que tener una meta, un horizonte donde se pueda manejar e incluir otro tipo de variables que son relevantes. Entonces, y miren, por ejemplo, es que no nos vamos muy lejos. Ustedes no se acordarán probablemente, pero el primer fenómeno de la niña duro, el más fuerte que nos ha tocado, que fue 2010, 2011, eso se cayeron casas, un pueblo entero que se arrasó, que se llamaba Gramalote. Cada vez que caía una gota de agua, yo no podía dormir porque yo trabajaba en el Ministerio de Vivienda y ya sabía todo lo que me iba a tocar el otro día. Y eso entonces, eso qué es lo que hace, que tenemos que estar pensando qué vamos a hacer cada vez que haya un desastre natural así. ¿Qué hizo el gobierno en ese momento? Vendió acciones de Ecopetrol, vendió su activo principal, vendió gran parte de su activo principal para poder tener plata, para darle liquidez a los bancos, para ayudar a recomponer la economía y poder seguir adelante. Cada cuánto el gobierno nacional puede darse ese lujo de vender su activo productivo para hacer frente a un tema climático o a un tema de un desastre. Pues eso no es tan fácil. Digamos que los activos se acaban y el gobierno nacional empezó a entender, bueno, no, todos estos temas climáticos y estos temas de adaptación y estos temas ambientales son relevantes, y tanto es así que en el año, eso fue hace como 2 años, en el marco de inversión de mediano plazo que saca el gobierno, que saca el Ministerio de Hacienda, empezó a decir que los temas climáticos son importantes para tener en cuenta en en cómo se va a asignar la plata del gobierno, porque entonces eso genera, en la medida que haya mayor nivel de adaptación, es decir, que los sectores productivos se estén adaptando a las nuevas condiciones, que estén mitigando, digamos que estén emitiendo menos, pues entonces va a haber, las catástrofes se va a disminuir la vulnerabilidad. Y por lo tanto, pues el gobierno nacional tiene un poco más de manejo. Si vemos entonces por ejemplo, esta siguiente diapositiva, miren que va incrementando el financiamiento climático global. Eso tiene una tendencia pues bastante al alza. Obviamente 2018 cayó un poquito, pues eso no quita la tendencia, sigue creciendo, y pues en el 2012, en el 2020, perdón, pues vamos a ver cómo seguirá siendo, pero se espera que la tendencia siga al alza. Y una de las cosas que pasa es cómo categorizo yo qué es inversión climática y qué no. Entonces yo hago un puente. Entonces yo al puente le pongo un ciclopaseo y hago paso de fauna, y entonces no interfiero con el manglar y tal. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el puente? Toda la plata del mundo. ¿Toda esa plata va como inversión ambiental o es un pedacito? ¿O eso cómo es? No hay respuesta, no hay respuesta única. El gobierno nacional trató de hacer una trazabilidad a esas inversiones climáticas, se llama el MRV, y de hecho hoy, mañana y pasado mañana hay un evento bastante interesante que hace el Departamento Nacional de Planeación con Ministerio de Hacienda y con Ministerio de Ambiente, que se llama Finanzas del Clima. Se pueden meter ahí en YouTube
o no sé, busquen finanzas del clima y les debe salir. Y es un espacio donde se habla de qué está pasando con las finanzas y con el clima en Colombia. Miren esto que es algo que, por ejemplo, demuestra, como estaba hablando Juan Fernando, pues están viendo las acciones, por ejemplo. Miren este S&P Renewable Energy Index. ¿Qué pasa cuando sale el Acuerdo de París, donde los países se comprometen a bajar sus emisiones y aumentar su adaptabilidad al cambio climático? Sube este estándar y esto es consistente para los años. Miren, 2003, diciembre del 13, del 14, del 15, del 16, del 17, del 18, sube. ¿Y qué pasa con el índice de carbón? Abajo. Entonces, es algo que definitivamente está afectando a los mercados financieros. Y no lo digo yo únicamente, sino que, ay, espérense un segundo que esto se me salta una. Esta es la que les quiero mostrar. Miren cómo afecta a los inversionistas. Existe una fuerte relación entre las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, es decir, yo tener unos criterios que me permitan evaluar mis acciones, cómo afectan más allá del flujo de caja del PG. Son cada vez más grandes. Los inversionistas institucionales cada vez están incorporando más ese tipo de criterios y ya no es únicamente la IFC, que el del Banco Mundial, por ejemplo, la IFC siempre habla de los estándares de IFC, de los criterios de Ecuador, por supuesto, pero cada vez más inversionistas están diciendo, yo quiero adaptar también esos criterios. ¿Por qué? Porque es que eso representa platica. Si yo, por ejemplo, no estoy teniendo en cuenta, si yo voy por una embotelladora, mi principal insumo es agua, 90 y tanto %. Si yo no estoy preocupándome, yo saco esa agua, ahorita yo abro la llave y me sale. Pero si yo no me estoy preocupando qué pasa allá, donde están haciendo el agua, con qué calidad me está llegando, con qué cantidad, si me está llegando contaminada, si me está llegando con sedimentos, si me va a llegar. Si yo no me estoy preocupando por eso, eso es un riesgo de negocio. Eso no es solamente que qué bonito cuidar la cuenca, porque los árboles, no, esto es realmente porque es que es algo fundamental del negocio. Si no se está teniendo en cuenta esas variables cuando se toman unas decisiones de inversión, pues realmente no se está haciendo un análisis suficientemente completo de lo que es material, de lo que es sustancial, de lo que es importante para el negocio cuando se toman las decisiones. Entonces, ahí digamos, está Wall Street, ahí tenemos los inversionistas influyentes presionan a las empresas por el cambio climático. Y miren esto que es mi favorito. No sé si ustedes conocen a BlackRock, pero BlackRock es el fondo de inversión más grande que existe. Estamos hablando que BlackRock tiene 46.6 trillones de dólares. Entonces, para que miren más o menos el tamañito que puede tener ese fondo. Y ese fondo, a mí me invitaron al lanzamiento aquí en Colombia de un fondo para unos inversionistas donde iba a haber cierto impacto. Y yo, bueno, yo fui. Dijeron, sí, no, es que estamos haciendo esto porque hay cierto grupo de inversionistas que están interesados y que nos dicen, quiero poner mi plata, pero yo quiero que me inviertan la plata en negocios que generen valor para la sociedad, no solamente que me den plata. Entonces ellos empezaron como con un fondito y entonces y hablaban de la importancia del cambio climático, de la degradación ambiental y después mostraban sus otros portafolios y seguían invirtiendo en muy grande en oil and gas y muy grande en todo. Y yo decía, bueno, aquí hay algo que no me está sonando. Yo le decía, usted por un lado le está diciendo a los inversionistas que esto es importante y a otro lado le está diciendo que no es importante y que no importa y que sigan invirtiendo. Entonces no entiendo, no veo como mucho la coherencia en el discurso. Pero era una forma de empezar. Lo que se dieron cuenta, y es el mismísimo director de BlackRock que se llama Larry Fink. Larry Fink dijo, ¿cómo así? Estas inversiones que tienen esa sostenibilidad tienen unos atractivos desde el punto de vista financiero supremamente interesantes. Por ejemplo, ahorita cuando empezó la crisis,
tienen una menor variabilidad frente a una crisis, caen menos las acciones, el valor de las acciones. Por ejemplo, pues tienen unos riesgos operativos menores, tienen unos riesgos físicos menores. Entonces empezó a decir, bueno, yo creo que esto de la sostenibilidad debe estar en nuestro estándar de invertir. No es únicamente esto que el fondito para la gente que quiera y que le parece interesante, sino que esto es de verdad. Y hizo esto fue este año, empezó a ver en su portafolio y dijo, bueno, a ver, nosotros en qué estamos invirtiendo y cuáles son las compañías que más están haciendo emisiones de carbono y demás. Y cogió a 53 compañías y les dijo, más o menos, o ustedes hacen una estrategia climática o la hacen, porque si no, eso puede significar que el fondo más grande del mundo desinvierta en vos, o sea, dando una señal al mercado que no sos una buena inversión. Imagínense el efecto que tiene eso para una empresa. Y no le dijo a cualquier empresa, le dijo a empresas como Volvo. Volvo, usted mejora, usted como su línea de producción y mejora su negocio y disminuye sus emisiones o vamos a estar en problemas. Entonces, esto es algo que realmente es importante para los tomadores de decisiones. Es algo que es realmente material cuando uno hace los negocios. Pero entonces, ¿cuáles son los limitantes para eso? Entonces, una cosa es primero entender y decir, ah, no, es que es verdad, esto sí es importante, esto sí es material para mi negocio. ¿Por qué esto entonces me está afectando? Pero entonces, listo, es importante. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora eso cómo lo mido? ¿Y ahora eso cómo se le da trazabilidad? Y eso yo cómo lo incluyo en mis modelos. Y yo tengo mi banca de inversión y yo tengo aquí mi Excel y eso en el Excel, ¿eso qué? Eso ¿cómo va? Y un poco de las respuestas que hay, y aquí es simplemente uno de los, una de lo que existe, pero hay más cosas, son por ejemplo, si vemos desde una perspectiva netamente contable, está el SASB, que es el Sustainability Accounting Standards Board, que tiene una parte de cómo hacer la contabilidad climática. Y nos estuvieron contactando, pues ustedes son, como saben, que trabajo en KPMG. En KPMG, pues somos auditores de corazón, nos diversificamos y hay servicios como consultoría, como las que estoy yo. Pero empezaron a contactarnos del IFRS, que es como el estándar de contabilidad global, a decir, bueno, ¿qué estándar vamos a hacer de contabilidad para temas climáticos? Esto definitivamente es algo que se tiene que contabilizar y tenemos que buscar la forma de hacerlo. Está, por ejemplo, una iniciativa, hay varias que me encantan. Por ejemplo, este TCFD, que es el Task Force for Climate Financial Related Disclosure, que es un poco eso que les decía, ok, yo entiendo la importancia de eso, y eso cómo se come, eso qué hago con eso. Y ese Task Force básicamente lo que hace, y lo hicieron empresarios, que ahí les estoy poniendo que por ejemplo está Bloomberg. Bloomberg estuvo allá como parte pues liderando ese TCFD de cómo las empresas pueden hacer frente al cambio climático, cómo lo hacen desde una gobernanza de la empresa, cómo es el proceso de toma de decisiones, cómo se hace el monitoreo y demás. Están alianzas súper interesantes como la Net Zero Asset Owner Alliance. Ahí, por ejemplo, está casi las grandes reaseguradoras del mundo diciendo, y muchos otros grandes inversionistas diciendo, yo me voy a comprometer a hacer una transición de mi portafolio. Es un compromiso que realmente yo tengo que asumir. Entonces se hacen unos compromisos. El NGFS, yo tuve la oportunidad de entrevistar al líder del NGFS hace como 2 años
y eso es que es un network for greening the financial system. Este network es que los bancos centrales todos empezaron a decir, uy, esto del tema climático nos pega. ¿Qué pasa? Cada vez hay más, la época de lluvia es más severa. ¿Eso qué pasa? ¿Eso cómo afecta a la inflación? La época de sequía más severa. ¿Eso cómo afecta a la inflación? Eso, entonces estamos hablando solamente de política monetaria, pero si hablamos de política fiscal, entonces el recaudo, si estamos hablando de asignación de los impuestos o de atención a emergencias. Entonces esto empieza a tener unas dimensiones bastante interesantes y se reunieron varios bancos centrales y pues tanto los reguladores como los supervisores del mercado como bancos centrales, que nosotros en Colombia los tenemos dividido en tres. En otras partes del mundo es el Banco Central el que hace la supervisión, más la regulación, más el Banco Central. Eso pues hay de todo. Y se empezaron a reunir y crearon este grupo y se han sacado varios documentos bastante interesantes diciendo, argumentando por qué es importante los temas climáticos para la economía de los países y qué puede hacer un banco central en esto, cómo puede hacer un banco central para que haya una mayor salud del sistema financiero frente a los temas climáticos. Y la Superintendencia Financiera de Colombia es del NGFS y sé que el Ministerio de Hacienda estaba no era el Banco de la República el que estaba en proceso para ser miembro del NGFS. Entonces aquí se están hablando entre bancos centrales, tienen algunos grupos de ambientales de apoyo y pues ha sido bastante interesante. ¡Ay! Una cuña que se me olvidó. Del TCFD crearon un grupo nuevo que se llama el TNFD. Entonces es Task Force for Nature Related Financial Disclosure. Cómo meter la naturaleza en las cuentas. Entonces imagínense, a clima al menos ya uno tiene una moneda de transacción, un lenguaje común que es toneladas de carbono. Entonces todo el tiempo hablan de toneladas de carbono, eso para mitigación, ¿no? Toneladas de carbono aquí, entonces toneladas de carbono es lo mismo en Wuhan que en Bogotá, que en Quibdó, que en Berna y en donde sea. Cuando estamos hablando de naturaleza, la película es totalmente diferente. Y pues la cuña que yo les quería decir es que me invitaron como una de las expertas globales para trabajar este tema de naturaleza. Y lo chévere es, pues, vamos a ver, pues, qué nos podemos inventar. Hay unas pistas, pero no tenemos todas las respuestas todavía. Bueno, hay otros marcos, está el Principle for Responsible Investment, que está teniendo bastante fuerza en Colombia, también ayuda a que las empresas hagan unos compromisos en este sentido y digamos dan pistas de qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Por ejemplo, el 2-Degree Initiative, ese salió del Acuerdo de París, por eso son 2 grados, que es la meta del Acuerdo de París. 2-Degree Initiative tiene una herramienta que se llama PACTA. PACTA Tool. Entonces, la PACTA Tool es una herramienta que permite que yo evalúe mi portafolio respecto a temas climáticos y que yo evalúe la exposición al riesgo, mi vulnerabilidad por tener temas climáticos involucrados y me hace como una comparación con ciertos estándares. Hay una publicación muy interesante de Fasecolda, del gremio asegurador, que hizo una medición de PACTA para todos sus afiliados. Eso lo encuentran ahí en Fasecolda. Entonces, digamos, existen esas herramientas que ayudan. El Carbon Disclosure Project, por ejemplo, Ecopetrol es una de las, siempre está en el puesto 50 y alguito de las empresas que más emisiones de carbono hacen en el mundo. En el mundo. Entonces, cuando se está hablando con inversionistas, que eso es algo que me encanta a mí, el inversionista es el que está en capacidad, como dice BlackRock, de decirle, oiga usted, compañía, pilas, usted tiene que mejorar en este sentido. Así como en su momento era el tema de derechos humanos, que hubiera la contratación de las personas, que no hubiera trabajo infantil y demás, digamos que
no puedo decir que eso ya está saneado porque no es verdad, pero digamos que ese ya es un enfoque que se consolidó. Ya lo que viene más ahora es los temas ambientales y climáticos. Y otra iniciativa que no la puse aquí, pero para que la tengan en cuenta, que es algo muy interesante que se ha hecho en Colombia, y uno de los líderes ha sido Exices y también Andrés Rojas, de Nasobancaria. Él es vicepresidente de Asuntos Corporativos, él iba como un semestre o dos más abajo que nosotros, Juanfer, no sé si te acuerdas de él. Pero está el protocolo verde que se firmó en 2014, creo que fue. En 2014 porque los bancos se reunieron con el gobierno y con algunas organizaciones, como por ejemplo WWF, a decir, vamos a hacer un compromiso para ver los temas ambientales, cómo los manejamos mejor. Definitivamente esto es un país donde hacemos negocios en medio del medio ambiente. Es que no es como que yo haga los negocios en Alemania, como que se encuentren muchos bichos y cosas que interfieran en su, digamos, en su normal funcionamiento. No es tanto, es que, por ejemplo, yo estuve en Holanda de trabajo y me llevaron a una granja de vacas. Entonces, uno de los problemas que tienen, bueno, están súper subsidiadas las vacas allá en Holanda. Tienen una productividad de leche impresionante. Yo creo que ellas más o menos les hacen masaje todas las noches. Eso es una belleza. Manualmente sacan del pasto la cosita que no sea el pasto que más proteína le genera a la vaca, para que la vaca no se vaya a llenar de algo que tiene un contenido proteínico un poco menor. Pero entonces se quedaron sin abejas, se quedaron sin insectos, sin polinización, sin nada, y ahora están tratando de ver cómo vuelven. Entonces, al menos tener unos cercos de biodiversidad, cómo pueden tener otro tipo de cosas para recuperar la naturaleza. Entonces, el reto de ellos es cómo recuperar la naturaleza y nosotros cómo hacer negocios en medio de la naturaleza. Entonces, el protocolo verde empezó a decir, ok, yo como sector financiero entiendo eso, pero pues yo solo no puedo, o sea, yo como banco no puedo ser el experto ambiental y aconsejar perfectamente a todo el mundo. Entonces empezó a crear el protocolo verde, donde dijeron, bueno, vamos a trabajar en diferentes frentes. Uno, volvámonos ambientalmente más sostenibles en la operación, o sea, menor consumo de agua, de papel, de no sé qué, que eso es súper importante, pero pues digamos, eso no es el tema que es lo que me mueve a mí. Lo otro sí es cómo manejar los riesgos ambientales y sociales en los procesos de toma de decisiones.